Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los televidentes. Aquí un nuevo capítulo, el segundo capítulo con Mapi y su viaje a Egipto. En esta ocasión vamos a ir a Memphis y a Saqqara, ¿no? Cuéntanos, ¿eso fue en un solo día? ¿Estuviste en los dos sitios? ¿Están Sí, cerca? sí, en un mismo día. Hay mucho que ver y nos tuvo el día entero, la verdad. Memphis y Saqqara, Ujú, que son destinos muy interesantes en Egipto, creo que se encontraban más o menos a unos 25 o 30 kilómetros del Cairo aproximadamente. Y los yacimientos están separados por unos 3 kilómetros de distancia. ujú, Son emplazamientos grandes, hay mucho que ver. Y bueno, pues la necrópolis de Saqqara, que además de lugar histórico, es un lugar arqueológico, ¿no? Que está como ubicado en la orilla oeste del Nilo. De hecho, recuerdo cuando fuimos allí, nada más bajar del autobús, vimos como una especie de embarcadero, pero seco, en el desierto, ¿sabes? Aunque había algunas palmeritas en ese lado, ¿no? A la entrada de lo que es, bueno, el recinto que es gigantesco de Saqqara. La separación entre Memphis y Saqqara se situaba, bueno, se sitúa, claro, a día de hoy también, ujú. como a unos 15 kilómetros al sur de la necrópolis de Giza. Es como que Giza es la referencia un poco para todo, ¿no? La meseta de Giza es de lo que tengo a mis espaldas. Donde están las pirámides más conocidas. Más. Al mismo tiempo está enfrente de la ciudad de Memphis y limitando con la necrópolis de Dashur, que hay más pirámides también en el sur, y por la zona norte limita con Abu Sir. Memphis, ¿por qué es importante? Porque fue la capital y era también la residencia de los gobernantes y un centro de actividades comerciales, culturales, lugares de reunión, y lo datan más allá de 3100 años antes de Cristo. Y Saqqara al mismo tiempo era la necrópolis de los faraones. Cuando llegáis a los sitios, por ejemplo en Sankara, primero el guía os va narrando un poco la cronología del lugar. Y luego, Sisto, ¿qué os contaba de esos sitios? Porque él ha viajado ahí un montón de veces, incluso tiene libros sobre ellos. ¿En qué incidía? Porque son dos historias paralelas. El guía que cuenta la cronología, Exactamente. cómo se construyeron, en teoría, y en la historia que os cuenta Sisto. Vale, vamos a situarnos primero geográficamente, históricamente, arqueológicamente, y después vamos a entrar en lo jugoso, ¿vale? Y lo jugoso es siempre lo que nos contaba Sisto. Teníamos a nuestro maravilloso arqueólogo que nos ponía al día en todo lo cultural, histórico y arqueológico, y después Sisto nos contaba pues, detalles muy interesantes. Pero vamos a ir parte por parte. Adelante, adelante. Todo Vale. tuyo. Lo primero que visitamos fue Memphis, un museo al aire libre, y ahí conserva pues, una gran esfinge, estatuas colosales como la estatua gigantesca de Ramsés II, que está tumbado dentro de un edificio. De tobillos para abajo no se ha recuperado, ¿no? La estatua. Y bueno, te impacta ya pues lo colosal, lo grande que era esa estatua, ¿no? Es impresionante. Además de eso, pues es como que hay monumentos y restos de monumentos dispersos por todo el lugar, ¿no? Y están todos relacionados con las ruinas de Saqqara, que es donde fueron enterrados los primeros faraones. Hablamos de las primeras dinastías. Evidentemente ahora no estamos hablando de pirámides, estamos hablando de las tumbas. Uh -huh. La población de aquella época se supone que tenía un conocimiento más limitado
de este tipo de construcción. Y solían estar situadas al norte, por ejemplo. Un poco más al sur, las primeras pirámides, varias pirámides hasta llegar a la pirámide más conocida, como la de Poser. Dicen que fueron construidas pues por allá como la tercera dinastía. Ahí realmente te puedo decir que hay pirámides construidas por el ser humano. ¿Qué hiciste en Saqqara? Em, Dime. ¿Qué notasteis en Saqqara? Al final del antiguo imperio, Saqqara fue abandonada y la capital pasó de Memphis a Tebas y luego a Lis. Y más o menos eso, el imperio medio abandonó Saqqara, ¿no? Experimentando un renacimiento, ¿no? Bajo el nuevo imperio. El resto de dinastías siguieron con construcción de numerosas tumbas de personas de altos rangos de la administración de la época, jerárquicas y todo eso. A resaltar en Saqqara, pues Saqqara fue un lugar de entierro de los primeros faraones, de las tres primeras dinastías. Esto es muy importante. Y en este momento, digamos que se utilizaban más las mastabas como lugares de entierro. Después pasaron a ser como tumbas más decorativas, más pintaditas, con sus jeroglíficos. El faraón Poser dicen que fue el primero en construirse la pirámide. Y también es importante por otros motivos, porque tuvo contacto con un personaje muy, muy místico, esotérico, que luego vamos a hablar sobre él, que eso es lo que incide Sisto en esta ocasión, ¿no? Con misterio y entusiasmo también. ¿Qué eran las tumbas más arcaicas? Pues como excavaciones simples, ¿no? Donde se colocaban a los difuntos y se los enterraba en posición fetal, se los envolvía en una especie de estera de caña. Y luego las mastabas eran como edificios de aspecto rectangular, con paredes inclinadas, las dimensiones variaban, se componían de varias partes, una especie de capilla donde se daba el culto funerario, una bóveda, y esa bóveda, digamos que su acceso era a través de un pozo, mediante una especie de pozo. El difunto se encontraba en esa bóveda. Y de hecho, las mastabas que no han sido desenterradas se perciben como eso, como montículos de arena, ¿no? Ese montículo designaba que había un lugar ahí donde había un cuerpo enterrado. La mastaba es como muy mística, muy esotérica. Cascotes y tal que conducían a la cámara funeraria. Porque cuando ya empezó a aumentar la riqueza en el país, empezaron a hacerse más grandes, a crearse pues muchas más cámaras y a pintarse ya los relieves súper detallados en su interior. Vale, empezamos por Memphis, luego de ahí fuimos a A Saqqara, y, sí. Cuéntanos un poco cómo fue vuestra experiencia, porque sabemos qué hicisteis allí. Saqqara es como una zona del desierto donde debajo hay tanto por excavar, pero ¿qué es lo que se encuentra allí tan interesante? Ujú. Son galerías, hay una zona de pasaditos excavados, de galerías de muchos kilómetros. Allí visitamos el Serapeum, que es la necrópolis subterránea, donde dicen que se enterraron los toros sagrados de Apis. Y estos toros eran adorados como la reencarnación de Ptah, el dios creador, con una especie de ritual impresionante, ¿no? Serapeum está excavado a unos 12 metros de profundidad, creo recordar, y tiene varios pasajes que conservan cámaras a ambos lados y ahí tiene unos sarcófagos que son impactantes por sus dimensiones, como serían los bueyes, tamaño de dinosaurio. Y ya no solo eso, sino estaban hechos de basalto, granito negro o piedra caliza, pero es que impacta, porque era el basalto y el granito negro tallados de esa manera, con ese peso, era tan enorme que decías, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible cómo llevaron esos sarcófagos allí, ¿no? Ujú. Si ya nos impactan los sarcófagos, se supone destinados para momias humanas, esto que se supone, ¿vale? Que estaban destinados para los toros sagrados o bueyes, y te puedes hacer una idea. Ujú. Son depósitos o sea, de enormes sarcófagos, ¿no? Vamos, entre unas
60 y 80 toneladas, con unas tapas de unas 15 toneladas de peso. Lo que yo te pueda explicar no te lo puedes ni imaginar hasta que lo ves, hasta que estás allí. Y iremos viendo imágenes del lugar, si quieres, que nos hayas proporcionado. ¿Qué os transmitió Sisto allí? ¿Hiciste una meditación? ¿Pudisteis hacerla? Porque... Estuvimos en movimiento, ¿no? Lo que nos explicó también fue que uno de los descubridores de esas galerías subterráneas intentó descubrir el contenido de estos sarcófagos, ¿no? Tan gigantescos. Como no había forma humana de abrir eso de ninguna manera, no se le ocurrió otra cosa que volarlo con dinamita o dinamitarlo, una barbaridad. Total, que consiguió hacer, ni siquiera consiguió destruir uno de los sarcófagos, pero sí consiguió hacer un boquete. Ese sarcófago está ahí con ese boquete. ¿Y qué sacaron de ahí? Llevaron muestras a analizar. Pues creo que menos toros, cualquier cosa. Decían, ¿vale? Lo que hayan querido contar. Que había como restos de animales mezclados. Ahí lo que te viene cuando respiras profundamente, intentas visualizar lo que había. Digamos que Sisto no te dice evidentemente lo que hay, pero a ti lo que te viene es que podían ser como una especie de experimentos con animales, hibridación de algún tipo. Entonces, por aquello de que habían descubierto como restos biológicos de animales no identificables, te da bastante que pensar. Que había allí gigantes, híbridos de algún tipo, pero claro, esto no se puede afirmar, evidentemente. Entonces, imagínate, la ¿Tú crees arqueología que oficial seguirán las investigaciones o se han detenido? no se habla de que estén investigando sobre el Nada, ¿no? contenido no. Ujú. Igual. Además, tampoco se ve que las hayan abierto. Sí que me acuerdo que había en una galería un sarcófago gigantesco, pero gigantesco, que creías que estaba cerrado hasta que escalabas, porque yo hice la burrada de escalar un poco por la pared, pues estaba tan pegado a la pared que no cabía. Es un sarcófago que habían intentado arrastrar, habían intentado mover y habían abandonado el intento, evidentemente, porque era imposible. Creo que consiguieron moverlo unos metros, no sé cómo, pero y entonces se quedó ahí atascado como una especie de una de las galerías. Y no había tapa, estaba vacío, no había nada dentro. Pero era enorme, era gigantesco. Mucho más grande que el resto y sin tapa. O sea, no sé si es que se había quedado como a medias de construir o algo así, pero no se sabe. Hay muchas cosas que no se saben. Luego en la entrada también había un sarcófago de unas 30 toneladas que también habían intentado de alguna manera mover y habían abandonado allí, ¿no? En la entrada. Por eso se ve un sarcófago nada más entrar y los sarcófagos estaban todos colocaditos en sus cámaras, no fuera. Entonces, se ve un poco que los saqueadores entraron, intentaron hacer de las suyas, también descubridores que intentaron averiguar qué había ahí dentro. Y nada, que seguimos como estamos. Es un lugar que es impactante, ¿no? Es un sistema de galerías ahí excavado bajo tierra. No sé, realmente lo tienes que ver. No te lo puedo escribir con palabras, lo tienes que ver. Cuando ves esas pedazos de losa, de ese basalto, de ese granito. ¿Os dio Granito algo más de información, Sisto, del lugar? ¿Si había investigado él? no, bueno, pues imagino que tampoco lo sabe todo, porque evidentemente aquí no puedes hacer afirmaciones y meterte en un fregado de que después no puedas salir. Pero sí que sabía, pues eso, que habían hecho análisis, o sea, que aparte de volar, de dinamitar uno de los sarcófagos, habían analizado y habían sacado muestras, pues eso, indefinidas de animales. ¿Y desde allí, dónde Y fuiste? eso creo que, bueno, yo no lo he visto escrito en ningún sitio. Desde allí, desde Sankara, ¿dónde os fuisteis? ¿O ya se terminó la excursión? Había tanto que ver que al final el tiempo, ¿cuánto fue? Había ¿Cuánto mucho que ver. estuvisteis? Fuimos también a la pirámide escalonada del rey Tos. Háblanos un poquito, si puedes. Bueno, esta pirámide es otro monumento que dicen funerario del faraón Tosé, pero nunca se halló momia ninguna, ni resto humano alguno dentro.
Como siempre, la mayoría de las pirámides no se han encontrado nunca. Bueno, las pirámides o ninguna, yo creo. En tumbas asociadas a pirámides, sí, pero dentro de las pirámides Mm. no se han encontrado restos de faraones, ni momias, ni nada. ¿Qué tiene de curiosa la pirámide escalonada de Keops? Según está construida, sí que puedes pensar que es posible, ¿no? Que fuera construida con medios humanos. Aquí se habla un poquito de, como que induce a pensar en la función de las pirámides en general. Y aquí mencionan a el enigmático Imhotep, un tal hijo de Khenefer, que parecía ser el jefe de las obras del país, al sur y al norte, y que también lo llamaban algo así como maestro de obras del reino, que tenía como varios talleres en Memphis. Eso no nos lo contaba el arte. Ujú. Este maestro, Imhotep, que significa algo así en egipcio, que llega en paz o algo así, como el que llega en paz. No solamente pasa la historia o se le conoce como un gran arquitecto que construyó el complejo, ¿no? De Saqqara y de esos, sino también decían que era mago, médico, astrólogo, filósofo, escritor y que poseía también altos cargos administrativos en la corte del rey, porque era como su consejero, ¿no? Y le interpretaba los sueños. Y ya hablaremos más adelante de uno que tuvo en concreto. Templos y santuarios en su honor, incluso en lugares muy importantes como en Karnak, por ejemplo, o en Sinai y más. Digamos que la figura de Imhotep no solamente se le conocía en la cultura faraónica, sino que o sea, lo relacionaban, sino lo sincretizaban en la figura de Ernest Trimesky. Este tal Imhotep ya empieza a resonar como una parte fundamental muy importante del conocimiento místico, de ese gran conocimiento oculto que dejó ahí unas bases importantísimas, como los escritos herméticos y los tratados de las llamadas ciencias ocultas. Considerado un gran mago y precursor de los alquimistas. Incluso dicen que reconocido quizá como primer alquimista egipcio y uno de los primeros, además creo que escribió un libro dedicado a Imhotep. Luego llegaron los griegos y bajo la influencia helénica lo identificaron como su propio dios de la medicina. Y además lo denominaban como el que veía grande o el mayor de los videntes. Título que tenía que ver con interpretación de sueños, de visión del futuro, etcétera, etcétera. Ujú. La historia de este personaje se menciona en una estela llamada la Estela del Hambre, que está situada en una piedra tallada Ujú. y que fue encontrada en la isla de Seychelles, cerca de Asuán, cerca de la isla Elefantina, vamos mucho más allá, que es pues cuando cuentan que el faraón tuvo un sueño en el que pues, había un dios Khmun, que era el considerado creador del huevo primordial de donde surgió la luz solar, al inicio de los tiempos, que le dio vida al mundo como dios alfarero, que modelaba humanos con el lodo del río Nilo, que se le aparece y le da ni más ni menos que una fórmula para fabricar y moldear piedras con las cuales poder construir templos y pirámides. Ujú. Y alabando a esta deidad, pues como que volverían las aguas a los ríos y acabarían los tiempos de carencia y devastación que tuvo Egipto, ¿no? Porque se habla de un periodo que duró 7 años de sequía, que el faraón tuvo sueños y visiones al respecto. Y entonces ahí también es ineludible mencionar la figura bíblica que nos cuenta la historia de José. Con lo cual, quizá estos personajes fueron la misma persona, Ujú. contada desde diversos puntos de vista. Tenemos el punto de vista egipcio, el punto de vista griego y el punto de vista bíblico. Llegamos a la historia de Imhotep, que podría estar asociada
a la de los depósitos de grano, pues José. Luego hay 11 gigantescos pozos bajo la pirámide escalonada, incluso cámaras y recámaras subterráneas que podrían haber servido de grandes depósitos. Cuando entras en la pirámide escalonada, Ujú. alucinas porque es como un mundo subterráneo. También está lleno de galerías, excavados. La pirámide se construye sobre todas esas galerías. Parece ser que el consejero de esa construcción o el arquitecto podría ser este José. José, que parece ser esta autoridad mística o maestro, el Imhotep. Ahí lo dejamos, pero la verdad es que hay demasiadas pruebas que indican que puede tratarse de la misma persona. ¿Y allí qué notasteis? Porque sois sensitivos, es decir, es un viaje para sentir, para ver Sí. qué hay, qué os No transmite. tuvimos la suerte de entrar solos, había muchos Ajá. turistas. No pudimos estar a solas en una cámara y demás. La visita fue un poco, pues eso, con Turística, multitud ¿no? de otras personas, ¿no? Vaya. Estaba, bueno, hay mucho turismo allí y nos tocó un día con bastante gente, dentro de la suerte de que hubiera menos turismo de lo habitual. Ujú. Me quedé sorprendidísima porque encontraba, pues eso, zonas que eran como cavidades, sí, que tenías que andar agachado, de repente zonas en las que pues, los techos eran muy altos, Ujú. había una mezcla ahí de galerías de todo tipo y pozos. La pirámide de Toser en realidad empezó siendo una mastaba y luego colocaron encima de ella otra mastaba más pequeña y otra mastaba y otra mastaba, 6 mastabas, reduciendo el tamaño hasta formar la pirámide. Porque tenía la forma, ¿no? La mastaba en teoría tenía esa forma como la base. Y decían que, bueno, pues los constructores no eran canteros, sino químicos. En esa estela del hambre, Ujú. numerado en diversas rocas de la región elefantina, se hablaba de esto, ¿no? Se decía que había ese enigma, ¿no? De cómo habían extraído las piedras de las canteras o Ujú. si las habían fabricado ellos mismos. Y hicieron una especie de investigación y descubrieron como que sí que había restos. Dentro de la formación había como restos humanos, como uñas, como pelos, cosas así, incluso fibras textiles. Y esto denota que sabían manipular o que había una forma de manipular la piedra, ¿no? La roca, que nos puede también dar un poco de luz en relación a cómo sacaron finalmente, cómo extrajeron, no sé, eran capaces de extraer de las canteras una sola pieza gigantesca con su forma Ujú. ya, ¿no? Como un obelisco, por ejemplo. Es recomendable ir, va a ir, dentro de poco va a ir una amiga independiente, sin grupo, por Egipto y se está informando de lugares donde encontrar, bueno, las raíces, ¿no? Sí, este es uno de los lugares donde va a encontrar esas raíces. O sea, es como una especie de escalón básico por el que hay que pasar. Porque además aquí, bueno, pues como que queda constancia de alguna manera de que los antiguos sacerdotes tenían estructurada una sociedad basada en conceptos fundamentales como la reencarnación, como el método divino para que el espíritu del hombre evolucionara, adquiriendo información sobre el universo y Mm. la iluminación como un paso final del proceso. Describe este tipo de complejos, que son grandes centros como de meditación para elevar los niveles de conciencia, y incluso las pirámides serían, se piensa o se intuye que las pirámides serían enormes generadores de energía para inducir Mm. a los iniciados a estados de percepciones más profundas. También decían que había un efecto de anulación de la masa, por eso del peso, eran capaces de mover grandes bloques de peso. Mm. Más allá de tratarse de tumbas, podría haberse tratado de centros de rejuvenecimiento incluso. Mm. Eh, Incluso parece ser que uno de los propósitos que se manejan en las teorías que podría haber servido de renovación a la fuerza física y la energía del faraón, aunque no se ha podido descifrar exactamente en qué consistía, claro, si no ya tendríamos la fórmula de la eterna juventud.
Bueno, Pero ahí. que tenía también que ver con la revitalización del cuerpo y de la conciencia. Y las paredes de las cámaras subterráneas de Ujú, la pirámide, que están como revestidas de una especie como de azulejos colocados a la perfección, exquisitamente colocados, o sea, delicadamente colocados, como si fueran láminas metálicas de un vibráfono. ujú, La resonancia que hay en el interior es impactante, ¿no? O sea, es debido pues ujú, eso, a los materiales y a la forma en la que está todo colocado. La parte superior de las paredes es que parece como una serie de láminas interconectadas como en serie, como una forma similar a, que serían como las torres de alta tensión, pero ujú, la idea de la vibración, ¿no? De la alta frecuencia, de la ujú, energía taquiónica, una neutralidad eléctrica, ¿no? De ausencia de masa y de peso. Aparecen de alguna forma, ¿no? En las diferentes teorías que son esotéricas ujú, y la figura de la deidad muy presente en toda la cultura egipcia con una gran cantidad de aplicaciones decorativas y de formas y demás, amuletos y demás. Que una de las cosas que me impactó dentro de la pirámide de Toser fue que había un pozo, y no es la primera vez que se ve, había un pozo excavado y en el fondo había una especie de cubo formado con piedras, pero casi podrías decir, es el cubo de Rubik, solo le falta ponerle colores y que se puedan girar las piedras así. Decías, ¿y eso qué es? Y es como un tesseracto, es como es algo que nos indica, que nos habla de dimensiones, pues eso, de un conocimiento interdimensional. ujú. Y es impactante, dices, ¿cómo formaron eso? ¿Para qué? ¿Qué había dentro? Luego en la construcción, por detrás, hay una especie hay una especie como de cabina de piedra, ¿vale? Y hay unos agujeritos por los que observas y dentro ves la forma de una estatua, de un sarcófago. Y esa especie de cabina está como inclinada paralelamente a la inclinación de la pirámide y da la sensación como de cápsula que va a ser lanzada al espacio. Ujú. El lugar allí es impactante, hay tanto que ver y es tan difícil de describir. Bueno, por suerte nos vamos a apoyar con las imágenes. Ujú. Yo pienso Eh, que lo importante es llegar a un sitio, aparte de tener la información de todo ese lugar, cronológica, anecdótica, lo importante es sentir qué sientes o qué percibes, más allá de la 3D, ¿no? Y ver un poco más allá, más lejos. Y es encontrar toda la información. Eso es. Lo que percibes ese conocimiento oculto, todo eso que Ujú, te he explicado, es que ujú, lo percibes, lo estás viendo, lo estás palpando, lo estás sintiendo y dices, tenían un conocimiento tan avanzado y al mismo tiempo tan a la vista, pero oculto a la vez. Y se siente esa energía, ujú, se siente eh, realmente como que el lugar tiene una cantidad de energías diferentes, pero no solo de este sitio, sino como que aglutina energías de otros lugares o dimensiones o ujú. llámalo más allá, ¿no? Sí, dejaremos ahora en este momento que los espectadores pues se queden con la idea de que tienen que visitar esos lugares para sentir y ver más allá, ¿no? Y descubrir los secretos más allá de la vista. Oye, el próximo episodio, cuéntame, ¿dónde quieres llevarnos? Próximo episodio puede que vayamos ya a la Gran Pirámide. ¿Cuál de ellos? Porque Gran Pirámide, aunque sea grande o La de pequeña, Keops, que es la la que que vale. visitamos durante la madrugada, en la que realmente estuvimos a solas en la que pudimos experimentar tranquilamente, meditar, palpar.
y después todo el complejo de Giza, Perfecto. de las pirámides al día siguiente, claro, durante el día hay alguna sorpresa que nos encontramos por la noche al De salir de la acuerdo. pirámide, Muy bien. captada Pues en fotografías. lo dejamos aquí y el próximo episodio, el número 3, nos vamos a adentrar a esa pirámide y otros complejos. ¿Vale? Muy bien, Gracias por contarnos tu experiencia y toda esa información tan importante que nos has dado. gracias a ti por compartirlo. Gracias.